Bueno chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Troncoso. Hoy les voy a mostrar para que empecemos a trabajar con el AutoCAD, ¿sí? Pueden utilizar cualquier AutoCAD que sea versión 2010 en adelante. Yo les pasé un link en el Classroom donde pueden bajarse el AutoCAD 2010, que es una versión portable y no ocupa mucho espacio, ¿sí? Pero cualquier versión del 2010 en adelante que ustedes tengan puede servir. El AutoCAD 2010 lo que tiene es que, el portable justamente, es que en el Windows 10 no se ejecuta. En esos van a tener que intentar bajar por internet, ¿sí? Haciéndose una cuenta en Autodesk. Pueden bajar cualquier versión del AutoCAD y van a tener la licencia gratis por 2 años. Por lo menos para trabajar por el momento les va a servir, ¿sí? Para este año y para el que viene. Bien, lo primero que tenemos que hacer es elegir el espacio de trabajo. Nosotros tenemos este espacio de trabajo, si vamos acá, ¿sí? Donde me dirijo con el mouse, fíjense que dice cambio de espacio de trabajo. Si cliqueamos ahí nos va a dar tres opciones: dibujo 2D y anotación, que es particularmente es el mismo que estamos usando acá en AutoCAD clásico, solamente que tenemos las herramientas y los tipos de líneas ubicados en otras partes. Y después tenemos el modelado 3D, tenemos para trabajar en 3D, que eso lo vamos a ver el año que viene. Ahora vamos a trabajar y fíjense todos que su AutoCAD esté en AutoCAD clásico para que podamos seguir dónde están las herramientas que voy a utilizar yo, ¿sí? Primero que nada, hacer un repaso con el Power que les mandé, ¿sí? Con el tipo de coordenada de trabajo que podemos utilizar. Fíjense que acá abajo me tendría que estar figurando todo lo que yo trabajo. Cuando yo coloco una coordenada o algo, debería figurar acá. Como no está figurando, ¿sí? Esperemos que empiece a funcionar porque a veces se tilda un poquito, ¿sí? Lo que voy a hacer es cambiar dibujo 2 de anotación, y ahí les voy a mostrar que es lo mismo, solamente que las herramientas están en otra parte. Tarda un poquito, hay que tener un poquito de paciencia. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar al 2D y anotación y volver al AutoCAD clásico para que me empiece a figurar la barra debajo con todas las anotaciones que yo vaya haciendo. ¿Ven? Esta que está acá, ¿sí? Esto es lo que tendría que haber figurado antes. Entonces yo ahora voy a volver. Fíjense que estas herramientas son las que nosotros teníamos por este lado, ¿sí? Y las herramientas de línea tenemos menos, pero son las que teníamos por este lado. Yo voy a volver al AutoCAD clásico y esto debería quedarse. Cerramos estas ventanitas emergentes que son atajos. Fíjense que ahora tenemos todo acá. Bien, yo le había mostrado en el PowerPoint que les mandé que tenemos tres maneras de trabajar con el AutoCAD: por coordenada absoluta, por coordenada relativa y por coordenada polar. ¿Qué significa cada uno de estos? La coordenada absoluta es la que responde a un eje de simetría, es decir, fíjense que nosotros acá tenemos un eje central de X e Y, estamos trabajando en 2D, entonces vamos a tener solamente dos ejes, X e Y. Por lo tanto, toda coordenada que yo ponga en absoluta va a trabajar con respecto a este X y a este Y, ¿sí? Entonces, voy a las herramientas de línea, voy a elegir solamente línea, ¿sí? Y entonces fíjense que a medida que voy moviendo el mouse, me va marcando en qué posición con respecto al eje X e Y se encuentra el primer punto que voy a colocar. Lo que voy a hacer ahora es hacerle un poquito de zoom al eje, ¿sí? Por acá más o menos, y en esta zona, ¿sí? Voy a empezar a anotar. Fíjense que igualmente en el mismo cursor me indica las medidas que estoy colocando. Entonces voy a decir, mi primer punto va a estar a 20 de X, ¿sí? Una vez que hice esto, coloco la coma, una coma, y ya me pasa para colocar el valor que voy a ingresar en Y. Voy a decir a 40 de Y. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Una vez que yo coloco Enter, ¿sí? El primer punto me lo llevo a 20 milímetros sobre X y 40 milímetros sobre Y. Entonces el primer punto está acá. Le hago un poquito de zoom para que sea un poquito más grande. ¿Sí? Ahí está el primer punto. Fíjense que en esta zona me colocó los valores 20 de X, 40 de Y.
¿Qué es lo que hace el programa una vez que colocamos el primer punto? Empieza a trabajar en coordenadas relativas, es decir, ya no trabaja con respecto al 0 de x y 0 de y, sino que genera su propio 0 de x y 0 de y, es decir, ahora el 0 de x y el 0 de y, el punto de origen, va a estar en el primer punto que hice, es decir, acá. Entonces, cualquier medida que yo coloque va a estar con respecto a este punto como si fuese el 0. Es decir, si yo pongo 20 de x, coma, 30 de y, va a correrse 20 de x y 30 de y, pero sobre el primer punto que coloqué. Coloco Enter, fíjense, está a 20 milímetros sobre x desde este punto, y a 30 milímetros de y sobre este punto. Y esta es la primera recta que hice. ¿Sí? Bien. Puedo dibujar si quiero con el mouse y empezar a tirar líneas. ¿Sí? La idea es que nosotros trabajemos con las coordenadas para saber bien las medidas que estamos tomando. Entonces, lo que voy a hacer ahora es seleccionar todo esto, ¿sí? Y presionamos suprimir. ¿Sí? También podemos hacerlo con la gomita. Tocamos la gomita, vamos a la recta y presionamos Enter. Bien, eso es una de las tipos de líneas que podemos usar. Si ustedes se ponen a revisar acá, van a ver que podemos hacer distintos tipos de líneas formadas por más de un punto. ¿Sí? Podemos hacer formas, ¿sí? Polígonos, le podemos indicar la cantidad de lados, 8 lados, es decir, si el centro del polígono, lo vamos a poner acá, y decir si está inscripto en un círculo o circunscripto en un círculo, es decir, si va a estar contenido por el radio que coloquemos o si va a estar por afuera del radio que coloquemos. Ponemos inscripto, ¿sí? Fíjense, el círculo estaría en el punto donde yo tengo la cruz del mouse, ¿sí? Si coloco, ahí tengo el polígono. Puedo hacer polígonos de los lados que necesite. Puedo utilizar para hacer cuadrados o rectángulos, ¿sí? Haciéndolos con el mouse, o colocando un punto y dándole las medidas. Quiero que tenga, no sé, 40 de ancho, coma, 30 de alto. ¿Sí? Y entonces tengo 40 de ancho y 30 de alto. Bien, seleccionamos todo, borramos. Y me falta trabajar con la coordenada polar. La coordenada polar consiste en lo siguiente. Si bien nosotros estábamos trabajando hasta ahora con las primeras dos coordenadas con un X y con un Y, ya sea desde el centro o desde uno generado por mí mismo, puedo trabajar con el largo de la recta y el ángulo en el que quiero que esté la dirección de esa recta. Es decir, coloco el primer punto, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a decir el largo que quiero que tenga. Quiero que tenga un largo de 40 milímetros. ¿Sí? Ahora lo que voy a decir es qué ángulo quiero que tenga esta recta. Fíjense acá que me marca 42 grados, pero si yo quiero hacerlo más preciso lo puedo colocar con el valor del teclado. Lo que voy a presionar es, ¿vieron al lado del Shift? Ustedes tienen el simbolito de mayor-menor, presionan ese símbolo. ¿Sí? Entonces ahora les aparece en la pantalla para colocar, fíjense en las medidas, un ángulo. Entonces digo, quiero que esté a 25 grados. Coloco Enter, ¿sí? Y entonces la recta va a estar con un largo de 40 y con un ángulo de 25 grados. Si vamos acá abajo, fíjense que nos marca 40 de largo y un ángulo de 25 grados. Algo que no les mencioné recién es, cuando nosotros trabajamos en coordenada relativa, lo que se coloca para indicar que no estamos trabajando desde el 0 de x, sino que estamos teniendo un 0 nuevo, que es el que presionamos al principio, es una arroba. El programa lo coloca automáticamente, ¿sí? En caso de que no lo haga, lo tienen que poner ustedes. Pero en general, salvo que lo desactiven ustedes, se coloca solo la arroba. Bien, esos son los tres tipos de coordenadas con las que podemos trabajar. Vamos a empezar a trabajar un poco con el formato. Ustedes van a trabajar con formato A4 y formato A3. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, yo seleccioné un rectángulo. Entonces, si vamos a hacer el formato A4, le vamos a poner primero, con coordenada absoluta, ¿sí? El valor de 0 de x y 0 de y. Lo vamos a hacer que empiece
justo en el centro. 0, 0. Enter. Entonces, ahí está, ¿ven? Empezó justo en este centro. Y ahora el ancho del formato, el ancho del formato con la altura. 210 de ancho, 297 de alto. Enter. ¿Sí? Quedó un poquito fuera de la pantalla. Lo que hacemos es achicar un poquito para que llegue ahí. ¿Cómo hacer zoom y cómo arrastrar? Con este, seleccionando la manito, ustedes la seleccionan y haciendo clic arrastran para todos lados. Con el zoom, presionamos acá, ¿sí? Haciendo clic para arriba o para abajo, acercan o alejan la pantalla. Otra forma de hacerlo es, si tienen mouse, ¿sí? Con la ruedita del mouse, pueden acercar y alejar, y si presionan la ruedita del mouse, pueden arrastrar la pantalla para donde ustedes quieran. ¿Sí? Ahora seguimos con esto. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a trabajar, dijimos, con el formato, pero para esto tenemos que tener en cuenta algunas cositas de cómo trabajar con cada línea. Vieron que nosotros trabajamos con capas. Bueno, me gustaría que vean el PowerPoint, si no lo hicieron, y vayan formando las capas para trabajar con distintas líneas como las teníamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar, y va a ser una forma más cómoda a medida que vayan haciendo las láminas. Tenemos que cargar un poquito. Acá presionan y abren el administrador de capa. Todos estos pasos igual están en el PowerPoint que les mandé. Generamos una nueva capa, ¿sí? Y le ponemos el nombre, no sé, queremos que sea esta de líneas continuas. Le podemos cambiar el color si tenemos ganas. El tipo de línea, ¿sí? Va a ser una continua, así que la dejamos. Podemos cambiar el grosor, ¿sí? En las láminas, para cuando terminan, tienen que tener un grosor de aproximadamente 1 milímetro, ¿sí? Para que se diferencie una vez que pasamos al PDF. Pero mientras dibujamos, con colocarle 0.35 se nota la diferencia. Podemos aceptar, ¿sí? Entonces ya tenemos la primera capa que va a ser de líneas continuas. Si nosotros ahora salimos de acá, bajamos las capas, seleccionamos la capa de continua, todas las líneas que hagamos van a tener esas características, van a ser negras y con un espesor de 0,35 milímetros. ¿Sí? Fíjense, no se nota la diferencia acá, ¿por qué? Porque no activé el mostrar o ocultar grosor de línea. Lo activo, ¿sí? Y ya tengo otro grosor de línea. ¿Sí? Fíjense la diferencia que tengo entre los dos. Bien. No solamente para eso va a ser la capa, sino que, como vamos a trabajar con varias láminas, vuelvo a abrir el administrador, genero una nueva capa y digo, bueno, esta capa quiero que sea para cotas. ¿Sí? Voy a cambiarle el color simplemente para que sea otro color. Selecciono este. Ese color va a tener la línea de cota. El espesor lo voy a dejar como si fuese una línea auxiliar de 0,20. ¿Sí? Y la línea también va a ser continua. Ahora, nosotros también vamos a tener que hacer, en caso de que hagan una vista oculta, una línea oculta. Entonces a esta capa lo vamos a poner ocultas. Cambiamos el color para que tenga otro color simplemente. Grosor de línea de 0,20 lo dejamos. Y lo que vamos a cambiar es el tipo de línea, ya que al ser oculta tiene que ser una línea discontinua, una línea de trazo. ¿Sí? Seleccionamos acá y solo vamos a tener la línea continua. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a cargar. Fíjense que una vez que presionamos cargar nos aparecen todas las líneas que necesitemos usar. ¿Sí? Yo en este caso, esta de acá para una línea oculta me sirve. Entonces voy a seleccionar esta, pongo aceptar y lo que hizo fue cargarse para seleccionar. Recién ahí puedo seleccionar la línea y colocar aceptar. Entonces ya tengo el tipo de línea seleccionado. Entonces si voy al dibujo, bajo el administrador de capa, elijo las líneas continuas, selecciono una línea, trazo la línea y fíjense que ya la dibuja como línea oculta. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer para, si tenemos que hacer un eje, abrimos el administrador, nueva capa, líneas de ejes. Ustedes van a hacer líneas de ejes, líneas de cotas, líneas ocultas,
líneas auxiliares, van a tener que trabajar mucho con las líneas auxiliares, vamos a trabajar con las auxiliares. ¿Por qué digo que van a trabajar mucho con las líneas auxiliares? Le vamos a cambiar el colorcito para diferenciar. Solamente ustedes, si quieren utilizar todo en negro, utilizan todo en negro. Cambiamos el tipo de línea, colocamos cargar, para que no sea igual a la de trazo, vamos a buscar otra. ¿Sí? Fíjense que acá tenía más líneas para elegir, líneas ocultas. Yo generalmente elijo este. Bien, a ver, una línea cualquiera. Fíjense todas las líneas que pueden elegir, pero primero siempre acuérdense que tienen que cargarlas. Como línea auxiliar voy a utilizar esta de acá. Por elegir una nada más. La selecciono y coloco aceptar. Entonces, ¿por qué digo de utilizar líneas auxiliares? Porque ustedes van a tener dibujos en donde por ahí necesiten trabajar mucho con esas líneas auxiliares. Entonces, fíjense, no sé, trazo las líneas, fíjense que ya marca otros colores. ¿Sí? Y con esas líneas, utilizo las líneas continuas que son las del dibujo y digo, bueno, desde este punto, ahora les voy a explicar cómo hacer que aparezcan estos simbolitos. ¿Sí? Digo que esta línea tiene que ir de acá hasta acá, esta de acá hasta acá, esta de acá hasta acá, y esta de acá hasta acá. ¿Sí? Y todo esto lo dibujé con mis líneas auxiliares. ¿Qué pasa? Ahora, para que esto no aparezca en el dibujo, yo tendría que borrarlas. Puedo borrarlas, seleccionar una por una y después borrar, o lo que puedo hacer es apagar esa capa. Es decir, selecciono en mis capas, líneas auxiliares, fíjense que tienen la lamparita, la apago. Cuando vuelvo a la pantalla, las líneas que estaban dentro de esa capa desaparecen. Esto es porque a veces tengo dibujos que son muy amplios y tengo pequeñas líneas auxiliares que después no me doy cuenta y no las borré, y cuando imprimo el dibujo salen en el dibujo. Entonces, con esto lo que evito es eso, que salga una línea que no quiero en el dibujo, directamente la apago y la línea desaparece. Lo que me tengo que fijar es de trabajarla dentro de la capa. Si me equivoqué y hice una línea con otra capa y la necesitaba en una capa distinta, no pasa nada. No la tengo que borrar, lo que puedo hacer es seleccionarla, abro las capas y digo, bueno, esta línea tenía que estar en línea continua. Y automáticamente se pasa a la capa de continuo. ¿Sí? En eso no hay ningún problema. Bien. Entonces ya tenemos los grosores, ya tenemos los tipos de líneas. Vamos a borrar todo esto para empezar de vuelta. ¿Sí? Cierro acá el administrador, ya las puedo elegir desde acá. ¿Sí? Ustedes hagan más líneas si quieren. ¿Sí? Yo les recomiendo que también usen una para ejes. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya les dije lo de grosor de línea. Vamos a empezar a armar el formato, ¿sí? Utilizando las herramientas que son las que tenemos de este lado. ¿Sí? Vamos a ver hoy herramientas de simetría, de desfase, de descomponer, de descomponer está de acá, ¿sí? Y de recortar. Bien, fíjense una cosita. Yo lo que voy a hacer ahora es el formato, lo voy a hacer completo para que ustedes puedan verlo. Seleccionamos un cuadrado. No, esperen, antes de eso vamos a hacer otra cosa. Les voy a mostrar una por una las funciones. ¿Para qué me sirve la función, por ejemplo, de simetría? Yo lo que voy a hacer ahora es generar un eje. Lo puedo hacer como no lo usé, voy a usar auxiliares. Como la dejé apagada, fíjense que me dice la capa actual está desactivada, entonces no la voy a poder utilizar. Lo que tengo que hacer es prenderla, ¿sí? Y vuelve a aparecer todo lo que yo había apagado. Lo voy a borrar, ¿sí? Y ahora sí, tengo la capa de auxiliares. Con eso voy a generar un eje. Fíjense, yo quiero hacer un eje, para no utilizar este acá, voy a utilizar mi propio eje. Tendría que hacer una línea en vertical, ¿sí? Que sea perpendicular a la pantalla. Entonces, con el mouse no puedo hacerlo. Puedo ingresar los valores, ¿sí? Para que sea con respecto a este punto y que baje bien derecho. Pero en vez de eso voy a utilizar una función que se llama ortogonal. ¿Cómo se activa el ortogonal? Colocando F8. Simplemente apretan F8, fíjense que desactiva el ortogonal, ¿sí? Apretando F8 lo desactivan de vuelta. ¿Y qué es lo que me hace el mouse? Me traza todas líneas horizontales y verticales, ¿sí? Entonces ahora yo puedo generar mi eje. Lo puedo hacer con el mouse o puedo decir, fíjense, ya no, acá lo que vamos a hacer es empezar a obviar
el estar poniendo valores en X e Y. Lo que voy a hacer es orientar el mouse para donde quiero que vaya la línea y decirle el largo que quiero que tenga. Vamos a hacer una línea de 100 milímetros para la derecha, colocamos Enter. Fíjense, se hizo. ¿Sí? Acercamos para que se vea más. ¿Sí? Tenemos la primera línea sobre el eje X, ahora quiero hacer en el medio una sobre el eje Y. ¿Qué hago? Tengo que sacar el centro. ¿Cuánto es el centro? 50. Podría poner desde acá, desde este punto, tomar una línea que llegue hasta 50 y después bajar 50 y subir 100. O lo que voy a hacer es ir en este punto, ¿sí? Los OSNAPs, o referencia a objetos. Si coloco clic derecho acá, ¿sí? Voy a ver que lo que me genera es poder detectar distintos tipos de puntos. Si yo abro parámetros, me va a volver a mostrar lo mismo, pero me va a poder hacer seleccionar todos los que yo quiera. Por ejemplo, punto final, punto medio y punto de intersección son los que tengo ahora activados. ¿Qué significa? Fíjense, el punto final de una recta me lo va a identificar con un cuadrado y el punto medio con un triángulo. Entonces, lo dejamos así. Tiene que estar en celeste para que esté activado. ¿Sí? Por ahora está activado. Si lo apago, queda en gris. Lo vuelvo a prender. Entonces, selecciono una línea, me acerco a la línea, fíjense, me está detectando el punto final de este lado y me está detectando el punto final de este lado. Si me acerco al centro, con el triángulo me detecta el punto medio. ¿Sí? Bien, entonces con estas herramientas ya puedo sacar el centro y los puntos. También puedo hacer, por ejemplo, hago un círculo, ¿sí? Y quiero que en ese círculo trazar una línea que tome la tangente de este círculo. ¿Sí? La tangente es un punto que toca en un solo espacio del círculo. Voy a hacer clic derecho y voy a activar tangente. Entonces, si nos acercamos, fíjense que ya me traza para hacer una línea tangente a este círculo. ¿Ven? Entonces, que esa línea se conecte con esto. ¿Sí? Revisen bien las referencias a objetos, cualquier duda me consultan. Bien, seguimos con nuestro eje. Tomamos el eje, ¿sí? Yo ahora lo voy a hacer para arriba y para abajo. ¿Sí? Tenemos nuestro eje. Bien, una vez que hice el eje, voy a usar línea continua y voy a empezar a dibujar con respecto a ese eje. Voy a decir que desde este punto yo quiero trazar una línea ortogonal hacia acá, ahora hacia arriba. ¿Sí? Ustedes después los van a ir haciendo con medidas. Voy a desactivar el ortogonal y voy a empezar a trazar líneas que no sean verticales o horizontales. ¿Sí? Y vamos a hacer que termine ahí mi dibujo. Todo esto mismo, como esto es un eje de simetría, tiene que ser igual del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar la herramienta simetría para no tener que andar dibujando todo de vuelta del lado derecho. Selecciono simetría, selecciono todo lo que yo quiero que se vea reflejado desde el otro lado del eje. Son estos puntos negros nada más, estas líneas negras. Presiono Enter, y ahora fíjense, me dice, precise el primer punto de línea de simetría. Es decir, lo que usted me está pidiendo acá es que precise el eje con el que quiero que se haga la simetría. Va a ser este de acá. Entonces voy a colocar desde este punto, ¿sí? Fíjense que si yo voy formando el eje ya me lo va moviendo para copiarlo. Entonces, si lo trabajo acá o acá, selecciono, ¿sí? ¿Qué es lo que me pregunta ahora? Borrar objetos de origen. Si yo dejo ahí donde está la N y presiono Enter, me lo copia y tengo de los dos lados la misma forma. Si cambio la N por una S, lo que hace es copiarme todo esto del lado derecho y lo va a borrar del lado izquierdo. Ahora quiero que se quede, entonces directamente presiono Enter. Entonces ya tengo la simetría de la figura que hice. ¿Sí? Bien. Esto es una de las herramientas que vamos a utilizar. Voy a borrarla. ¿Cómo seleccionar? Ustedes con el mouse presionan y hacia la izquierda pueden seleccionar todas las líneas que necesiten. ¿Sí? Hacia la derecha le va a seleccionar solamente si capturan toda la parte. ¿Sí? Fíjense que no me lo está queriendo seleccionar. Recién ahí va a seleccionar esa parte. Por eso, para la izquierda pueden seleccionar lo que quieran. Suprimir. Bien. De fase, yo quiero hacer una línea, ¿sí? Que sea paralela a este eje de este lado, pero 25 milímetros. Es decir, una línea en paralelo al eje Y. ¿Sí? Que esté separada 25 milímetros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es desfasar esta línea. Voy a seleccionar la herramienta de fase, ¿sí? Voy a decir la distancia que quiero que se desfase, 25 milímetros, y presionar Enter. Selecciono la línea y
oriento para el lado que quiero que se vaya esa misma línea. ¿Sí? Para la derecha, y si quiero que vaya para la izquierda, selecciono y voy hacia la izquierda. Y lo puedo hacer las veces que yo quiera. ¿Sí? Fíjense. Una vez que lo hice, esta era la del eje, entonces esta línea y estas líneas las voy a colocar en la capa de líneas continuas. ¿Sí? Entonces de esta manera se utiliza la herramienta de desfase. ¿Sí? Bien. Ahora sí vamos a trabajar con el rótulo, con el formato, perdón. Trabajamos con el formato. Lo que hacemos es, primero precisar un rectángulo, 0 de x, 0 de y, bajo hasta que quede en el centro, 210 de x, 297 de y, enter. Acá tengo mi formato A4. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo que hacerle los márgenes. 25 de la izquierda, 10, 10 y 10. ¿Sí? Vuelvo a decir lo mismo. Puedo utilizar y hacerlo línea por línea, pero lo que voy a hacer es utilizar una de las herramientas que ya vimos, es decir, desfase. Con desfase yo puedo trazar esta línea para este lado 25, esta para este lado 10, esta para este lado 10 y esta para este lado 10. Después me quedaría borrar las líneas que se cruzan, que lo vamos a ver. Selecciono desfase. ¿Sí? Digo primero 25 milímetros. Quiero seleccionar esta línea, fíjense lo que pasa. Selecciono y voy hacia adentro. ¿Qué pasó? Me desfasó todo el rectángulo. ¿Por qué me hizo esto? Porque en realidad lo que yo estoy desfasando es una pieza que dibujé con un rectángulo. Yo tendría que haberlo dibujado línea por línea. ¿Sí? Para que me desfase línea por línea separada. Entonces, lo que voy a hacer ahora no es borrar el rectángulo y empezarlo y a hacer línea por línea, sino utilizar una herramienta que me separe estas líneas y las haga independientes. Esa herramienta va a ser la herramienta descomponer. Se selecciona, se elige la pieza a descomponer, fíjense que selecciona todo. Presiono Enter y listo. Fíjense que ahora me selecciona línea por línea. Entonces ahora sí, utilizo desfase, 25, Enter, selecciono esta de acá y hacia adentro. Otra vez desfase, 10 milímetros, Enter, selecciono esta de acá, hacia abajo, y como ya son 10 milímetros lo que tengo que hacer a la derecha, no hace falta que salga del comando, vuelvo a seleccionar la línea esta, voy hacia adentro, selecciono esta línea y voy hacia adentro. Entonces ya tengo los márgenes de 25, de 10, de 10 y de 10. ¿Sí? Para salir del comando, escape. ¿Sí? ¿Qué es lo que me queda por hacer ahora? Borrar estas líneas que me están sobrando. ¿Sí? Para eso voy a utilizar la herramienta recortar. Todas estas herramientas están en el PowerPoint, ¿sí? Y les explica cómo usar cada una. El video este también les va a servir. Selecciono recortar. ¿En qué consiste esta herramienta? Lo que ustedes hacen es borrar una línea que está contenida por otras dos. Es decir, si yo quiero borrar esta línea de acá, voy a seleccionar esta línea y esta línea. Primero selecciono quién contiene la línea que quiero borrar. Son estas dos líneas. Presiono Enter y ahora sí puedo seleccionar la línea contenida a borrar. Esta de acá, y si voy hacia abajo, esta de acá. ¿Sí? Para volver a hacerlo, otra vez tengo que seleccionar recortar y hacer lo mismo con la de abajo, con la de la izquierda y con la de arriba. ¿Qué es lo que puedo hacer también? Usar el mismo comando, pero lo que tiene esta herramienta es que tiene un atajo. Una vez que yo la seleccioné, si hago clic derecho, ¿sí? Ahí hice clic derecho, voy directamente a lo que quiero recortar. Lo selecciono acá y se borra. Selecciono acá, se borra. Selecciono acá, se borra. Arrastro. Selecciono acá, se borra. Selecciono acá y se borra. Y selecciono acá y se borra. ¿Sí? Entonces ya tengo el formato con sus márgenes hechos. La ventaja de usar el atajo es que no tengo que estar seleccionando a cada rato y seleccionando también las líneas que van a contener a lo que yo quiero borrar. Es un atajo que sirve, pero hay veces que con ciertas líneas no lo puedo hacer porque necesito sí o sí tener las líneas de contención. A medida que ustedes los vayan usando se van a dar cuenta cuándo y lo pueden usar y cuándo no. Salgo del comando. Bien, ya tengo el formato. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a seleccionar desfase para ya marcar el valor del rótulo.
¿sí? El rótulo que vamos a utilizar es el de 60, colocamos 60 milímetros, Enter, y vamos a desfasar esta línea de acá hacia arriba. ¿Sí? Entonces ya tenemos la medida del rótulo marcado. Ustedes lo que van a hacer después es utilizar las herramientas, ¿sí? Por ejemplo, la primera línea es de 26, ¿sí? Las desfasan de este lado para acá, 26 milímetros. ¿Sí? Una vez que ya tienen todas las líneas desfasadas y todas las líneas con las medidas que necesitan, utilizan la herramienta de recortar, fíjense, y borran esto. Entonces les va quedando. Si no se acuerdan las medidas del rótulo, yo también se las voy a subir al Claro. La idea es que lo trabajen ustedes a esto. Bien. Yo les voy a mandar por Classroom actividades para hacer con el AutoCAD. Dos cositas más. Tienen que llenar el rótulo, todo escrito, ¿sí? Para eso van a utilizar la herramienta de texto. Les voy a explicar ahora cómo hacerla. Por ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar una línea. No estoy respetando las medidas acá, voy a hacer una línea cualquiera. Por ejemplo, a ver si vamos a respetar una, por lo menos. Bien, voy a trazar, acá sí ya no voy a respetar, voy a poner en el centro. Activo el ortogonal. Ahí. Borro esto que me sobra. Lo que voy a hacer es escribir acá. Selecciono comando texto. ¿Sí? Utilizando las referencias de objeto, le voy a decir que quiero escribir de acá hasta acá. ¿Sí? Lo que me va a decir, como es un AutoCAD que es portable, no me va a utilizar las herramientas de Word para el corrector ortográfico. Coloco aceptar, no hay problema en eso. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a cambiar los tipos de trabajo para la letra. Lo cambio a notativo para que me deje modificar los tamaños y los tipos de letras que quiero usar y queden guardados. Si yo voy acá, fíjense, me aparece solamente 2,5, entonces selecciono esto y con el teclado digo, bueno, quiero que sea una letra de alto 5 milímetros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá voy a escribir S, T, número 1 de Merlo. ¿Sí? Bien, quedó. ¿Qué hacemos? Seleccionamos y arrastramos para que quede justo en el centro donde nosotros queremos tener la letra. ¿Sí? Si hacemos doble clic, abrimos otra vez para poder modificar. ¿Sí? Y lo que podemos hacer es, con estas tres herramientas, es inclinarlas. Fíjense que se van a ir inclinando. ¿Sí? Separar las letras entre sí. ¿Lo ven? Eso por si las letras le quedaron chicas y quieren cambiarlo. ¿Sí? O darle un mayor tamaño. ¿Sí? Fíjense que acá les indica cómo ir haciendo cada uno. En este caso habían quedado bastante bien centradas, entonces yo las voy a dejar así. Esto lo voy a bajar. Y lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Bien, ustedes lo que tienen que hacer es llenar todo el rótulo, con todos los datos que ya saben cómo van. ¿Sí? Les voy a pasar un PDF de eso igual, así lo pueden hacer. Y por último, para que puedan trabajar con las láminas, acotar. ¿Cómo se acota? Esto es muy sencillo. ¿Sí? Vamos primero a la capa de cotas. ¿Sí? Y nosotros vamos a tener las cotas ¿sí? Acá. Tenemos todas las cotas que podamos utilizar. Fíjense. Cota lineal, ¿sí? Para seleccionar, yo digo de acá hasta acá y hacia abajo, ¿sí? Tengo acotado, fíjense. Nunca fue tan fácil acotar para ustedes, ¿no? Bien. Vamos de acá hasta acá, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, voy a línea de continuo, un círculo? ¿Sí? Si yo quiero acotar el círculo, puedo acotarlo con el radio, seleccionando radio para adentro,
o para afuera o para adentro, perdón, ¿sí? Y coloca la cota donde yo quiero. Me equivoqué de capa, no pasa nada, selecciono la línea. Cotas, ¿sí? Y ahí está. Puedo utilizar también diámetros, ¿sí? Entonces puedo acotar el mismo círculo con un radio o con un diámetro. Si hice una línea utilizando coordenada polar, por ejemplo, algo así, voy a desactivar el ortogonal, ¿sí? Puedo también acotar, que se vaya la pantallita arriba que no me deja usarlo, ahí va, acotar, y por ejemplo digo que acote de manera angular. Entonces, ¿sí? Hice una línea a 19 grados con respecto al rótulo, ¿sí? Esto, revísenlo, vayan viendo, para poder trabajar con las láminas que yo les voy a mandar. Por ahora con esto vamos a poder trabajar bastante, ¿sí? Después les voy a mandar más videos con otras explicaciones para poder seguir avanzando con la complejidad de las láminas, ¿sí? Espero que hayan entendido todo lo que se explicó. Cualquier cosita me preguntan por el Classroom, ¿sí? Y se los comento. Cualquier duda que tengan, ya saben, me contactan, no hay ningún problema. Espero que la estén pasando lo mejor que puedan. Saludos a todos.